Recién se celebran 1000 días sin homicidios en El Salvador. Un hito histórico. El Salvador no solamente ha puesto en práctica el plan de seguridad más efectivo del mundo, hablando con datos objetivos, con cifras objetivas. Estos son hechos, no relatos. Pasamos de ser literalmente el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Pero El Salvador es un caso de un extraterrestre, o sea, Nayib Bukele, otra vez 1000 días sin crímenes del narcoestado o de las maras. Antes de su llegada, había que ver lo que era El Salvador, uno de los países más violentos del mundo. Desde que el presidente Bukele asumió el poder en 2019, su gobierno implementó una estrategia integral sin precedentes. Esto no es suerte, es la obra de un pueblo valiente y un líder que cumplió su palabra. Mientras el mundo debate teorías, El Salvador escribió la respuesta con acciones. Esto es para ustedes. Disfruten. ¿Acaso Bukele es un extraterrestre? Es algo que podrían llegar a pensar aquellos que han sido víctimas de la delincuencia, que han tenido que sufrir el azote de los delincuentes por mucho tiempo y que sus políticos nunca les ha interesado solucionar este problema de tener el baño de sangre que los afecta. Y por esta razón los ciudadanos del mundo han comenzado a ver que el presidente Bukele es tan diferente a estos políticos, algo que claro les incomoda a los incompetentes, a los corruptos, a los cómplices de la delincuencia. Y a pesar de los increíbles resultados que ha conseguido el presidente salvadoreño, hay algunos críticos, muchas de estas críticas llegando desde Europa, desde España precisamente. Sin embargo, hay algunos guerreros por estos lados que han alzado la voz para defender lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele. Tenemos por supuesto a la diplomática española Macarena Olona, muy querida por los salvadoreños y que hemos mostrado mucho en este canal por alzar la voz por lo que se está consiguiendo en El Salvador. Recién se celebran 1000 días sin homicidios en El Salvador. Un hito histórico. Si tenemos en cuenta que antes de la llegada del presidente Nayib Bukele, durante los 5 gobiernos anteriores, es decir, durante los 30 años anteriores, tan solo se habían registrado 2 días sin homicidio. Mi especialidad es interior, la seguridad. El Salvador no solamente ha puesto en práctica el plan de seguridad más efectivo del mundo, hablando con datos objetivos, con cifras objetivas. Estos son hechos, no relatos. En El Salvador se ha alcanzado una tasa de éxito del 100% en la investigación y resolución de los homicidios. En El Salvador los crímenes no quedan impunes. Y no tengan la menor duda que esa es una de las grandes razones que explica que si ahora los escasos pandilleros que logran escapar de la acción de la justicia en El Salvador se estén marchando a otros territorios, particularmente a España. Y es que es de simple sentido común reconocer la transformación de este país, un país que a diario era víctima de la violencia, tenía decenas de muertes, hoy está celebrando la increíble hazaña de tener 1000 días sin homicidio. Y aunque desde el progresismo español se nieguen a reconocer todo esto, hay algunos que afirman que Bukele es diferente, que Bukele sí está haciendo las cosas como se deben. Ayer tuve la oportunidad de estar bastantes horas con 2 personas que saben mucho de El Salvador, de lo que está ocurriendo. Ya habrá tiempo de hablar de la información nacional en breve. Pero El Salvador es un caso de un extraterrestre, o sea, Nayib Bukele, otra vez 1000 días sin crímenes del narcoestado o de las maras. Antes de su llegada, había que ver lo que era El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, y había que ver no solo eso, compañeros, había que ver la forma y la extorsión. Gente violenta, descuartizada, con la pistola pum pum, el tatuaje pam pam. Su hijo se viene con nosotros de sicario, la hija constantemente. Decenas de miles de personas muertas, una historia de violencia constante. Y luego la violencia urbana permanente. ¿Y qué ocurre? Que mucha gente pone el grito en el cielo. Los derechos humanos, cuando salen las imágenes de los mareros en las prisiones de Bukele, donde además se obliga a que se paguen el sueldo con trabajos para la comunidad, no echándose la siesta, sino trabajos a la comunidad. Y incluso, y eso no se sabe mucho, me lo estaban contando ayer, es gente muy informada, de algunos que se pueden reinsertar y que dan muestras de verdad cómo lo hacen
con trabajos sociales directos siguiendo pagando la pena. Bueno, el asunto es que ha estirpado, con estirpar un grupo de gente, estirpar ese tumor de delincuentes que tenía un país apresado. Este es el periodista español Iker Jiménez y realmente contenta que mientras hay un sector de periodistas españoles que cuestionan incluso que el presidente Nayib Bukele está inculcando la disciplina en las instituciones educativas. Ellos están cuestionando que la nueva orden para las escuelas, para las instituciones públicas, es que los estudiantes vayan ordenados, con cortes adecuados, con buena presencia, algo que no es una locura. Ellos van a un centro de estudio, a aprender, a educarse. Bueno, hay sectores del periodismo español que cuestionan esto y lo critican y lo muestran como una gran barbaridad. Es un paso más en su obsesión por controlarlo todo en el país. Bukele prohíbe llevar este tipo de peinados en los colegios de El Salvador. Exige a los niños llevar el pelo así. Disciplina férrea también para ellos. Un signo más del autoritarismo de Bukele. Pero por el otro lado hay periodistas coherentes que se están dando cuenta de lo que está haciendo el presidente salvadoreño. Se están dando cuenta de la transformación de este país y, como él lo decía, él se ha informado por medio de personas conocedoras del tema. Mientras que estos sectores periodistas, estos sectores que de paso los financistas son quienes dictan qué tienen que decir, ellos mantienen la narrativa de los opositores, de las ONGs, de que en El Salvador hay una dictadura. Pero cuando hablamos del periodista Iker Jiménez, él incluso nos pone el ejemplo de un taxista salvadoreño que le contaba lo que ocurría allí. Vamos a ver. Ha librado a su pueblo en el sentido de que, me lo decía un taxista salvadoreño hace poco, no podía ir al siguiente barrio cuando estaban las malas a cierta hora, te mataban. O si no pagabas el diezmo, la soldada, ¿no?, de la mafia. Lugares intransitables. Inversión extranjera, imaginaos qué empresarios o qué gente va a invertir en un sitio donde te matan de dólares. ¿Ha cambiado su país desde que se fue? Cambió cuando ya entró este presidente. De ahí para allá esto era un desastre. Usted sabe, ventas por todos lados, un abandono total. Hasta la iglesia, ¿no? Oh, mire, ahora qué bonita está pintada. ¿Verdad? ¿Cambió todo entonces con Bukele? Sí, mucho, sí, todo cambió con Bukele, sí. Estamos sentados en pleno centro histórico, esto no se podía hacer. No, esto no se podía hacer porque esto era aquí un sitio de bajar pasajeros y ya con las pandillas fue crítico. Porque según pasaban los años iba aumentando la violencia, ¿verdad? Y gracias a Dios el presidente ha hecho una buena obra, ¿verdad? Y nos ha librado de todos esos peligros a todos los salvadoreños. Pero a Dios gracias, con el gobierno que tenemos todo ha sido posible, porque ha sido un logro, tanto para el pueblo como para el gobierno. El narcoestado absoluto en el sentido de dominado por completo. Pero claro, ¿cuál es el peligro de Bukele, el extraterrestre? Para mí, ¿cuál es el peligro? Pues que pone en evidencia a los demás, empezando por su proximidad geográfica. Países que sabemos que están dominados y con algún beneficio, me imagino, para que nadie haga nada. No, es que no se puede hacer, es que los derechos humanos ya, pero es que hay un tío que lo ha hecho. Hay un tío que ha dicho, se acabó, para liberar al pueblo, para conservar los derechos humanos de la gente como tú, como yo, el comerciante, el panadero, el fontanero, el profesor, quien sea, que trabaja honradamente, que no quiere que la hija, que le maten al hijo, maten a él. Para proteger a esos, te voy a quitar a estos de en medio. Bueno, algo tan evidente que ni el que asó la manteca, o sea, algo tan lógico. ¿Por qué se ha convertido en una cosa excepcional? Porque la política estaba acostumbrada a mirar para otro lado. La política está acostumbrada a mirar para otro lado, a no solucionar los problemas reales del pueblo. Y peor aún, la política actual, un sector de la política hoy en día, estos sectores progresistas e izquierdistas, no solo miran para otro lado, sino que benefician a los criminales. Las políticas que implementan no son para acabar con el crimen, sino para darle algunos privilegios a los delincuentes, que les parece bien arrodillar a la población, a los ciudadanos honestos y trabajadores para conseguir su objetivo. ¿Cómo es posible que políticos beneficien a esta gente? Algo que por supuesto no soluciona el problema de la violencia, lo empeora, les da impunidad a aquellos que se atreven a afectar a otros para enriquecerse. En España, los criminales, lo digo con hondo pesar, sí tienen sensación de impunidad, sí tienen sensación de que su crimen, si lo cometen en España, puede quedar impune. Y sobre todo tienen muy claro que su peor destino, si resultan apresados por la justicia, será pasar un tiempo de prisión
en establecimientos penitenciarios que son más parecidos a hoteles de 5 estrellas que a auténticos sistemas penitenciarios que en algunos casos, deben servir para que los presos no vuelvan a ver la luz del sol en libertad. Es un reconocimiento hacia una labor firme, donde, como primer derecho fundamental, un liderazgo político bajo la presidencia de Nayib Bukele ha decidido que sea precisamente el derecho a la vida del pueblo honesto el derecho que se coloque por encima de cualquier otro. Por esta razón, cuando el presidente Bukele comenzó a poner mano dura o mano justa, como debería decirse, todos estos políticos que en lugar de enfrentar la criminalidad la beneficiaban, comenzaron a incomodarse, comenzaron a atacarlo. Bueno, recordemos que en El Salvador ha habido una constante y permanente cultura de negociar con el delincuente, como se está haciendo en muchos países y que nos suena muy familiar, el negociar con delincuentes. Pues ese es el resultado de negociar con delincuentes. ¿Qué hizo Bukele? No se mostró genuflexo ante esos delincuentes, ante esos criminales. Lo que hizo fue decretar mediante el Congreso de la República, decretar un estado de excepción, que eso le ha permitido poder tener una lucha frontal. Por tanto, aquí no hay vulneración de ningún derecho, porque estamos bajo un estado de excepción. Es decir, aquí hay una batalla, hay una lucha campal, hay una guerra. A replicar el relato de los derechos humanos, porque ellos sí quieren beneficiar los derechos humanos, pero de criminales, no de las personas que son víctimas, no de las personas honradas, trabajadoras que tienen que pagar extorsión. A ellos les encanta hablar en nombre de estos tipos, de estos pandilleros, pero no de la gente que ha sido sus víctimas. Y aún había un sistema mediático o filosófico, llámalo como quieras, que condenaba no cuando las maras matan a miles de personas en las calles, sino cuando los presos iban a la cárcel. Entonces tú dices, ¿qué pasa aquí? O sea, hemos perdido el oremus, ¿no? Los valores, ¿cuáles son ya? Aquí ni que proteger a la niña, al padre y a la madre que viven, que son maestros, que son panaderos, que son lo que usted quiera, o a los de la mara. Es lo mismo. No es que los derechos humanos, pero es que solo gritaban cuando pasaba esto. Claro, ¿qué pasa? Que una persona con pocos recursos en un país pequeño lo ha hecho. Entonces la pregunta es ¿por qué lugares con más recursos no lo hacen? ¿Por qué otros presidentes no lo hacen? ¿Por qué otros países miran para otro lado? ¿Por qué nos dicen a los ciudadanos que se da por hecho que esto tiene que ser así? Todas estas preguntas son las que evidencian que hay sectores que les incomoda tanto Bukele, porque ha desmontado todas sus narrativas, porque ha demostrado que un país pequeño sin muchos recursos puede cambiar su realidad, una realidad que no era cualquier realidad, no era simplemente un país peligroso, era el país más peligroso del mundo. Y a pesar de que todos estos supuestos expertos vendían que no se podía hacer nada, hay que hablar una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias, ¿no? Y en esa medida, en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social, cumplen una función. Que había que negociar con los pandilleros, que había que darle privilegios, que había que arrodillarse ante ellos. Este hombre, Nayib Bukele, decidió hacer lo que se tenía que hacer. Quitarles el control y devolverle el control a los ciudadanos, que tengan paz, tranquilidad, libertad. Desde los sectores que siempre dijeron que no se podía, se encendieron las alarmas. Este tipo está desmontando el relato que hemos impuesto por tanto tiempo, nos está exhibiendo. Y por eso atacan tanto a Bukele. Miren, en países cercanos y en países lejanos. Este caso es excepcional. Hemos tenido un político que pudo, que dijo, al margen de luego sus políticas, sus ideologías, que yo no me meto, dijo, lo primero en mi país que hay violencia, terminar esta violencia. ¿Por qué otros no pueden? Que hay corrupción sistémica, policial. ¿Por qué está funcionando? ¿Por qué a muchos no les gusta que funcione? Algunos preferían lo de antes, lo de los años 80, 90, los 2000, es decir, la gente desangrada, o sea, la gente extorsionada, y te jodes, te fastidias, es el sistema, es lo que hay, no se puede, y va un tío y puede. ¿No es un ejemplo ese tío? Nos guste luego más a unos, menos a otros, yo no me meto, pero no es un ejemplo de cierta esperanza que un político haya dicho voy de frente contra el narco y la mara para la libertad de mi pueblo. ¿No lo pueden hacer otros? ¿Qué justificación tienen? Interesante, ¿no? Opinad. Muy interesante, pero más interesante aún que todavía hay personas que defienden el modelo anterior, el modelo que permitía que se desangraran las personas honradas y trabajadoras, que se humillaran, que se sometieran. Ellos siguen defendiendo que ese es el camino y no lo que está haciendo Bukele. Para las personas coherentes, para las personas que eran víctimas de esto, por supuesto que Bukele es una esperanza, es el camino
Hay que replicar lo que está haciendo este hombre. Y siguen aplaudiéndole y le han dado todo su apoyo. Quiero decirles que ni todas las obras juntas, ni todos los puentes arrebiatados, como decimos nosotros, es tan grande como el amor que este presidente le tiene a su pueblo. Tanto así que es el presidente mejor valorado en toda la región. Tanto así que en su país cuenta con un 90% de aprobación. Tanto así que desde otros lugares, desde otros países, se ve como un extraterrestre, alguien que no es igual a los políticos convencionales, alguien que ha expuesto que sí se puede cambiar la realidad, mientras todos estos políticos incompetentes nos decían que no, hay que pactar con los criminales, hay que darles beneficios. Muy buenas las palabras de este periodista español, Iker Jiménez, que ha expuesto de manera muy interesante un resumen breve de lo que ha ocurrido en El Salvador, de cómo se ve desde afuera. Se ve a Bukele como un extraterrestre, alguien que no parece normal cuando lo comparamos con los políticos de hoy en día. Señoras y señores, la pregunta es: ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué opinan desde España, desde Europa? Se ve lo que está haciendo Bukele, a pesar de que lo que vemos en medios de comunicación, por lo general, son críticas. Hay gente coherente que sí entiende muy bien lo que está pasando allí, que sí le parece que Bukele está tomando el camino correcto. Déjenme su opinión allá abajo en los comentarios. Ya saben, mi gente, no olviden dejar su like, compartir este video. Necesitamos de tu ayuda y puedes hacerlo fácilmente con un comentario que puede ser cualquier cosa. Saludos, un corazón. Esto nos ayuda a tener un poco más de alcance. Y si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.